Imaginemos por un momento una radiografía clínica que muestra un hueso roto. Es una prueba visual directa, absoluta, un caso cerrado, vamos. Claro, es el típico diagnóstico irrefutable. Exacto. Pues durante más de un siglo, la comunidad científica asumió que las leyes de la gravedad de Albert Einstein eran exactamente eso. Un diagnóstico definitivo e intocable sobre cómo funciona el universo. Y es normal, ¿eh? Porque han funcionado a la perfección durante todo este tiempo. Sí, sí. Pero aquí viene la premisa de nuestro análisis de hoy. ¿Qué pasaría si, al mirar esa misma radiografía fundacional, con una máquina varios millones de veces más potente, descubriéramos que el diagnóstico original estaba sutilmente incompleto? Madre mía, sería un cambio de paradigma brutal. Totalmente. Hoy nos sumergimos en una inmersión profunda para ver cómo la tecnología moderna está obligando a la física teórica a plantearse una pregunta que, hasta hace muy poco, parecía un disparate. La pregunta es, fíjate bien, ¿y si la gravedad tiene color? A ver, esa es precisamente la belleza de la ciencia, ¿sabes? Ninguna puerta queda eternamente sellada. Siempre hay un pequeño margen, una especie de rendija por la que se cuela la duda, cuando nuestras herramientas de observación dan un salto evolutivo. Eso es. Y lo que creíamos que era una línea nítida, de repente revela tener una textura muchísimo más compleja. Justo. Y para lograr el objetivo de explorar estos avances astrométricos de nuestra era, tenemos sobre la mesa un par de fuentes documentales que son francamente excepcionales. Sí, son una maravilla. Por un lado, vamos a desgranar las reglas oficiales para el año 2026 del prestigioso concurso de ensayos de la Fundación para la Investigación de la Gravedad, la Gravity Research Foundation. Que ya de por sí tiene mucha miga. Muchísima. Y por otro lado, analizaremos una candidatura real, un ensayo específico enviado a ese mismo certamen, desde Chile, que se atreve a desafiar esa visión monocromática de la gravedad. Lo que hace que estos documentos sean tan valiosos para quien nos escucha es que, que no estamos ante un listado árido de datos de un laboratorio. Hablan sobre los límites mismos de la percepción humana. Total, sobre cómo el universo siempre guarda un nivel más profundo de complejidad, esperando pacientemente a que construyamos la lupa adecuada para poder verlo. Eso es. Pues pongamos algo de contexto, porque el escenario de este concurso es, en sí mismo, una pieza clave para entender el tipo de ideas que se manejan aquí. Hablamos de la edición número 77 de los premios de la Gravity Research Foundation. 77 años ya, ¡qué locura! ¿Ya ves? Y los galardones se entregarán el 15 de mayo de 2026. Incluyen 5 premios en metálico, coronados por un primer premio de $4.000 y llegando hasta un quinto premio de $400. Que, a ver, en la ciencia el dinero siempre viene bien, pero aquí el enfoque es otro. Los ensayos se envían directamente al presidente de la fundación, a George M. Rideout, Jr. Exacto. La fecha límite es la medianoche del 31 de marzo de 2026. Pero lo que realmente define el espíritu de este certamen no son los dólares, sino su filosofía, ¿verdad? Claro, el enfoque es radicalmente distinto al de las publicaciones académicas tradicionales. Las normas de la Fundación exigen explícitamente que los textos sean breves, máximo 10 páginas, y totalmente autocontenidos. O sea que advierten a los autores que no es el lugar para presentar derivaciones matemáticas interminables ni descripciones súper exhaustivas de hardware. Exacto. Buscan conceptos puros, ideas destiladas. Es como si estuviéramos hablando de los premios Oscar de la física teórica, para entendernos. Totalmente de acuerdo con la analogía. Hasta la forma de anunciar la convocatoria tiene un aura así como solemne y clásica. Tradicionalmente utilizan un cartel con el perfil de un hombre de época dentro de un óvalo oscuro. Sí, una estética muy decimonónica. Pero que esa estética no lleve a engaño a nadie. El nivel de prestigio contemporáneo de estos premios es abrumador. Muchísimo. Fíjate que los 5 ensayos ganadores acaban publicados en un número especial de la prestigiosa revista International Journal of Modern Physics D. Casi nada. Y la lista histórica de galardonados es que asusta. Incluye a gigantes que han esculpido en nuestra comprensión moderna del cosmos. Hablamos de figuras como Frank Wilczek, que ha ganado varias veces, Stephen L. Adler o Gerard Hooft. Ese ambiente de libertad intelectual, donde se premia la audacia conceptual por encima de la fuerza bruta matemática, es el ecosistema perfecto para cultivar propuestas revolucionarias. Claro, porque el objetivo declarado de la Fundación es, literalmente, estimular el pensamiento. Eso es. Quieren ideas que actúen como semillas, hipótesis que obliguen a la comunidad científica a detenerse y mirar un problema antiguo desde un ángulo completamente nuevo.
Y ese es el puente perfecto para adentrarnos en la candidatura que vamos a diseccionar hoy. Un texto que encarna al milímetro esa voluntad de sacudir los cimientos. A ver, es que el texto no tiene desperdicio. El documento en cuestión fue enviado el 11 de marzo de 2026. Se trata de la versión en español catalogada como V20.1.44SS y está escrita por Guillermo Rodrigo Mazuela desde Santiago de Chile. Y el título ya es toda una declaración de intenciones, ¿eh? Una posible cromaticidad gravitacional. Madre mía, suena imponente. Pero para entender el peso de esta propuesta, necesitamos ir a la raíz del problema, a algo que la física llama el límite eikonal. Exacto. Ahí está la clave de todo. Vamos a desgranar esto poco a poco, porque suena muy técnico, pero encierra el secreto de cómo la gravedad interactúa con la luz. ¿Cómo podemos explicar esto de forma accesible? Pues a ver, el concepto parte de un problema fundamental. Por un lado, sabemos que la luz es una onda electromagnética descrita por las ecuaciones de Maxwell. Tiene sus picos, sus valles y sus longitudes de onda específicas. Vale, que es lo que nuestros ojos interpretan como colores, ¿no? Diferente longitud de onda, diferente color. Justo. Pero por otro lado, la relatividad general de Einstein nos dice que la gravedad no es una fuerza invisible que tira de las cosas mágicamente. Claro, es la curvatura misma del espacio y el tiempo. O sea, la masa deforma el tablero de juego y la luz se ve obligada a viajar siguiendo esa curva. El famoso efecto del lente gravitacional. Y el problema surge al intentar calcular matemáticamente cómo una onda electromagnética tan compleja viaja a través de un espacio-tiempo curvo. Me imagino que las matemáticas de eso deben ser una locura. Una pesadilla analítica casi inmanejable. Resolver esas ecuaciones en toda su gloria ondulatoria teniendo en cuenta cada diminuta fluctuación de la onda a lo largo de distancias astronómicas. Es casi imposible. Y para poder avanzar sin volverse locos, supongo que la ciencia adoptó algún atajo. Eso es. Adoptaron una aproximación matemática histórica llamada el límite eikonal. En la práctica, asume que la longitud de onda de la luz es tan insignificante comparada con las enormes escalas geométricas del espacio cósmico que sencillamente podemos ignorar su naturaleza de onda. O sea, pasamos a modelar la luz simplemente como un rayo geométrico, como una línea infinitamente fina sin estructura interna. Exactamente. Y al aplicar este recorte matemático, la variable que representa la longitud de onda, es decir, el color, desaparece por completo de las ecuaciones principales. Vale, creo que lo pillo. Es como si tuviéramos una sinfonía sumamente compleja interpretada por una orquesta de 100 músicos y para facilitar su estudio en un conservatorio decidiéramos transcribir únicamente la melodía central. Claro. Ignorando por completo los sutiles matices armónicos de los instrumentos de viento o percusión. Eso es. Nos quedamos con la esencia de la partitura geométrica, pero perdemos el detalle fino del timbre. Y asumo que esta partitura geométrica simplificada funciona bien. Funciona a las mil maravillas a grandes escalas. Nos permite predecir órbitas y lentes gravitacionales con una exactitud asombrosa. Pero claro, esa misma simplificación nos ciega ante la microestructura. Ya veo hacia dónde vamos. Por culpa de esta aproximación, durante más de un siglo, se ha establecido como un dogma absoluto que la desviación de la luz por la gravedad es estrictamente acromática. Matemáticamente, que curva la luz roja y la luz azul con exactamente el mismo ángulo. Y esto me lleva a pensar en uno de los momentos más icónicos de la ciencia, la famosa expedición del astrónomo Arthur Eddington en 1919. Sí, durante el eclipse solar. Exacto. Eddington midió cómo la gravedad del Sol desviaba la luz de las estrellas lejanas y probó que Einstein tenía razón. Entonces lanzó la gran pregunta. ¿Significa esto que Einstein y Eddington se equivocaron al asumir que la gravedad no distinguía colores? ¿O fue simplemente un atajo matemático? Pues el ensayo de Mazuela es extremadamente cuidadoso al abordar este punto. Y la respuesta es que no hubo ningún error. Ninguno. ¿Ah, no? ¿Por qué? Porque en 1919, utilizar placas fotográficas de cristal durante un eclipse en plena selva implicaba operar con unos márgenes de error gigantescos. La precisión instrumental de la época apenas alcanzaba a medir fracciones de segundo de arco. Claro, o sea, cualquier efecto cromático, si es que la gravedad efectivamente trata distinto al azul y al rojo, habría quedado sepultado bajo el ruido de los propios telescopios. Totalmente. El término dominante de la relatividad es correcto.
Exacto. Lo que este ensayo chileno plantea es si, más allá de ese límite geométrico principal, existen correcciones residuales. Si prestamos suficiente atención, podemos llegar a escuchar esos instrumentos de percusión que borramos de la partitura. Me encanta. Pero claro, ¿por qué surge esto ahora, en pleno 2026, y no hace 50 años? Por un salto tecnológico puramente. El texto subraya que hemos experimentado una evolución brutal en nuestra capacidad de observación. Menciona específicamente la astrometría moderna y las técnicas de interferometría. Y hace hincapié en la misión espacial Gaia, lanzada en 2016, ¿verdad? Sí, porque según el autor, Gaia nos ha empujado hacia un régimen de medición radicalmente nuevo, el de los microarcosegundos. Vale, un microarcosegundo. Eso es la millonésima parte de un segundo de arco. Para ponerlo en una perspectiva más visual para quien nos escucha, imaginemos estar de pie en el centro de Madrid e intentar medir con absoluta precisión matemática el tamaño exacto de una moneda de €1 que alguien está sosteniendo en Nueva York. Es un nivel de agudeza visual demencial, sí. Varios órdenes de magnitud de mejora respecto a las fracciones de segundo de arco de 1919. Y con esa lupa gigante en la mano, el autor introduce el mecanismo físico. No se queda solo en filosofía, vaya. ¿Qué va? Propone una ecuación fenomenológica central basada en la ley de Cauchy. Ostras, la ley de Cauchy. Eso suena a óptica clásica de toda la vida. Exacto. Esencialmente estamos hablando de que la gravedad podría actuar, aunque de forma levísima, como un prisma de cristal. A ver si lo entiendo. Igual que un prisma desvía más la luz azul que la luz roja, porque la estructura atómica del cristal interactúa distinto con cada longitud de onda, este ensayo sugiere que el propio campo gravitacional podría tener una propiedad dispersiva parecida. Ese es el corazón del mecanismo propuesto. El ensayo formula una ecuación que compara la desviación de la luz azul con una longitud de onda de unos 330 nanómetros frente a la luz roja de 700 nanómetros. Vale. ¿Y qué pasa cuando metemos los números reales en esa ecuación para, digamos, nuestro propio Sol? Pues aquí surge el primer gran escollo práctico. La diferencia calculada en la deflexión para el Sol resulta ser de apenas 0,055 microarcosegundos. Madre mía. Una cifra totalmente invisible incluso para la tecnología actual, indetectable. O sea, el Sol, por muy masivo que sea, no es lo suficientemente denso para generar un efecto prisma gravitacional que podamos ver. Por eso, el ensayo traslada el experimento mental a un escenario muchísimo más extremo. Apunta a observar un objeto mucho más compacto, concretamente una enana blanca aislada llamada Stein 2051b. Las enanas blancas son estos remanentes estelares increíblemente densos, ¿no? Objetos que tienen una masa parecida a la de nuestro Sol, pero comprimida en un volumen del tamaño de la Tierra. Imagínate, la gravedad ahí tiene que ser bestial en distancias cortas. Ya lo creo. Pues al moderar el paso rasante de la luz junto a esta enana blanca Stein 2051b con un parámetro de impacto de apenas 7,7 millones de metros, que es básicamente rozando la superficie, la cosa cambia. Que sale en la ecuación. La pendiente del campo gravitacional es tan sumamente abrupta ahí que la separación angular entre la luz azul y la roja saltaría a 4,97 microarcosegundos. A ver. Detengámonos aquí un momento para ser de abogado del diablo. Vale, dispara. Entiendo perfectamente la progresión matemática, y es súper interesante. Pero seamos completamente francos. Estamos hablando de 5 microarcosegundos. Sí, es ínfimo. Es que sigue siendo una medida microscópica que roza el límite teórico absoluto de los mejores instrumentos del planeta. Requeriría una inversión de recursos, tiempo de telescopio espacial y un procesamiento de datos sencillamente colosal. Entonces, la pregunta obligada es, ¿por qué debería importarle a la comunidad científica pasar por el calvario de intentar medir algo tan infinitamente pequeño? ¿No es esto hilar demasiado fino? Es una objeción totalmente válida. Y muy común, además. Pero la respuesta conecta con el panorama general de cómo avanza la ciencia. Históricamente, en la física, efectos minúsculos y residuales revelaron realidades fundamentales sobre la naturaleza que solo se hicieron visibles cuando tuvimos la lupa adecuada. ¿Te refieres a cosas como el efecto Casimir o las fuerzas de Van der Waals? Exactamente. Pensemos en el efecto Casimir. 2 placas de metal perfectamente lisas, colocadas muy juntas en el vacío absoluto, se atraen mutuamente. Y no por magnetismo ni por gravedad, sino por las fluctuaciones cuánticas del propio vacío. Eso es.
un efecto microscópico que, de no haberse buscado intencionadamente con instrumentos de altísima precisión, habría pasado por un simple error de calibración. Y, sin embargo, demostró empíricamente que el vacío no está vacío en absoluto, está hirviendo de energía cuántica. O sea que el ensayo de Massaguela sigue esa misma tradición de buscar en los márgenes. No busca derribar a Einstein, sino someter a la relatividad a un nivel de estrés tan extremo que nos permita averiguar si la gravedad esconde propiedades subyacentes. Propiedades que el límite eikonal ha estado enmascarando durante 100 años. Vale, pongamos que compramos la idea. Aceptamos el reto y decidimos buscar esos 5 microarcosegundos alrededor de una enana blanca. El propio autor, leyendo el ensayo, lanza un jarro de agua fría sobre la viabilidad inmediata de esto. Sí, la inversión profunda en los detalles del texto revela unas advertencias rigurosísimas. Y es que detectar que la luz de una estrella se vuelve un poco más roja tras ser curvada por la gravedad no sirve de prueba por sí sola. ¿Y cuál es el motivo principal? Que el universo es un entorno caótico. Está plagado de contaminantes ópticos. La sección sobre los obstáculos es quizá la más pragmática de todo el documento. Sí, detalla 3 grandes fuentes de contaminación si no recuerdo mal. Eso es. En primer lugar, tenemos el omnipresente polvo interestelar. El medio espacial está lleno de partículas que cambian el brillo y el color de la fuente luminosa. Claro, del mismo modo que el humo de un incendio hace que el sol del atardecer parezca más rojo aquí en la Tierra, ¿no? Eso explicaría un cambio de color, sin necesidad de meter a la gravedad de por medio. Exactamente. Y a eso hay que sumarle el segundo contaminante, que es el plasma. Las inmensas nubes de electrones libres y gas ionizado. Sí. Y el plasma introduce su propia dispersión electromagnética, que también depende de la frecuencia de la luz. De hecho, el autor señala una ironía bastante brutal. ¿Cuál? Que el plasma puede llegar a invertir la jerarquía entre la luz roja y la azul en la medición. Vamos, que las separarían en la dirección opuesta a la que predeciría el efecto gravitacional cromático. Madre mía, qué caos. Y por último, supongo que tenemos a nuestros propios instrumentos jugando en nuestra contra. Sin duda. Hablamos de sesgos instrumentales puros, defectos ópticos en el pulido de las lentes, calibraciones imperfectas de reducción de datos e incluso cromaticidades asociadas a microlentes estelares o a la propia estructura de objetos complejos como los cuásares. A ver, si lo pensamos bien, intentar detectar esta cromaticidad gravitacional es el equivalente a intentar escuchar un susurro muy específico en medio del caos ensordecedor de un concierto de rock en un estadio. Es una analogía perfecta. Tienes que aislar el ruido caótico del público, que sería el polvo interestelar. Tienes que descontar la distorsión de los altavoces gigantes, que actuarían como el plasma dispersando el sonido. Y por si fuera poco, tienes que aislar el propio zumbido interno de tus oídos, que serían los defectos de tu telescopio. Todo eso solo para saber si el susurro era real. Por ese motivo el experto, el autor, subraya que un solo evento milagroso, una sola detección fortuita, no servirá de prueba. La comunidad lo descartaría como ruido de fondo o un fallo del telescopio. Entonces, si no nos vale un solo milagro en una noche de suerte, la solución propuesta debe ser una auténtica pesadilla de disciplina observacional. Pues sí. Requerirá una estrategia súper disciplinada. Observar múltiples objetos compactos y limpios en distintas bandas electromagnéticas para ver si se repite un patrón coherente y verdaderamente gravitacional a lo largo del tiempo. Todo este enorme despliegue conceptual nos lleva a lo que podríamos considerar la moraleja de este ensayo de la Gravity Research Foundation. Y lo resume como una situación de ganar o ganar. Es un win-win de manual. Y lo es. Resumiendo el valor del ensayo de Mazuela, lo brillante de esta propuesta es que cualquier resultado que den los telescopios en el futuro es sumamente útil. A ver, expliquemos eso. Si hay una detección positiva, si encontramos ese efecto prisma, confirmaría empíricamente que la propagación de la luz en la gravedad es más rica y compleja que la aproximación eikonal. Cambiaría los libros de texto. Vale. Pero ¿qué ocurre si pasamos 20 años calibrando láseres y analizando órbitas de enanas blancas y el resultado es absolutamente nulo? Si la gravedad desvía el azul y el rojo de forma perfectamente idéntica. Pues que ese resultado nulo impondría un límite experimental explícito y durísimo. Transformaría una suposición matemática heredada de un siglo de antigüedad en una certeza comprobada de forma extrema.
Habríamos auditado a Einstein con la mejor lupa jamás creada. Y esto resalta por qué es tan importante para quien nos escucha, entender la relevancia de estas cosas. El conocimiento científico es un viaje constante. Sí, como menciona el propio ensayo, es una historia ininterrumpida que no empezó con Tycho Brahe y desde luego no terminará con Einstein. Totalmente. Enseña el inmenso valor del pensamiento crítico frente a las verdades absolutas. El deber de cuestionar un dogma simplemente porque antes no teníamos el bisturí tecnológico para abrirlo y mirar dentro. Es la esencia misma del progreso científico. Bueno, para ir cerrando nuestra inmersión profunda de hoy, me gustaría dejar una reflexión final, un pensamiento provocador que el ensayo insinúa llevado un paso más allá. A ver, cuéntame. Si llegáramos a comprobar que la gravedad tiene este efecto cromático por minúsculo que sea, nos obligaría a aceptar algo fascinante sobre el vacío del espacio. Implicaría que ese enorme lienzo negro y silencioso por el que transitan las estrellas no está realmente vacío ni es inerte. Claro, nos obligaría a aceptar que posee algún tipo de microestructura dispersiva. Exacto. Y si resulta que el lienzo mismo del universo, el llamado vacío, tiene textura y estructura interna, ¿qué otras realidades gigantescas y desconocidas se esconden ahora mismo en los grandes espacios en blanco de nuestro cosmos, esperando pacientemente a que construyamos la herramienta adecuada para poder verlas? Fíjate, es una pregunta que da vértigo y esperanza a partes iguales. Desde luego. Una invitación a no dar nunca el universo por sentado.